Buenos días a todos, mi nombre es Natalia González. Quiero darle las gracias una vez más a Felipe y la Sociedad 8 de Noviembre por la invitación. El tema del día de hoy será proyecciones adicionales en sala de mamografía. Y bien, primero miraremos cuál es el objetivo de estas imágenes en, en sala. Entonces, lo primero es evaluar las estructuras no evidentes en proyecciones estándar, caracterizar o descartar algún tipo de hallazgo, encontrar o localizar algún tipo de lesión y finalmente contrarrestar los efectos de la sobreposición que encontramos en mamografía. Primero vamos a hacer como un recuento muy rápido de la anatomía, la división anatómica del seno. Entonces recordemos que son 4 cuadrantes. El primero es el cuadrante superior interno, el cuadrante inferior interno, el cuadrante inferior externo y el cuadrante superior externo, que es el más amplio, que es el que contrae la cola de Spence o la cola axilar. ¿Qué debemos tener en cuenta en el momento de una proyección adicional? Entonces, el tipo y el volumen de la mama. Recordemos que existen diversas variantes anatómicas en las mamas, que podemos encontrar el pezón por debajo de la línea central, los pezones pueden estar hacia los laterales, senos más pequeños que otros, caídos, bueno, en fin, siempre nos va a variar. Es importante tenerlo en cuenta porque para el momento de realizar la proyección adicional, como son bastante molestas, hay que saber de qué manera vamos a maniobrar la paciente o la mama. También es importante tener en cuenta la constitución física del tórax. Entonces recordemos que pueden haber pacientes con un tórax normal o pacientes con una cifosis bastante amplia o pacientes con pectus excavatum o pectus carenatum, en donde debemos, al encontrar este paciente en cámara, debemos saber de qué manera poder llevar a cabo la proyección que nos está solicitando el clínico o de qué manera podemos darle el resultado de la información que el clínico nos está solicitando o está requiriendo para poder darle diagnóstico a la paciente. Otra cosa que debemos tener en cuenta son las exposiciones largas y la compresión que se haga. ¿Por qué? Porque las exposiciones bastante largas o cuando las hacemos manuales y la compresión no adecuada nos puede generar movimiento en la proyección. Entonces, recordemos que estas imágenes son más molestas, que debemos generar mucha más compresión. Entonces, de no hacerlo así, no nos va a servir de nada esta proyección adicional o esta imagen adicional que le estemos haciendo a la paciente. La exposición va a ser innecesaria, inadecuada. Bien, esta parte también es algo importante que pues aunque de pronto no tiene mucha teoría, es un punto muy importante para estar en sala de mamografía y es la disposición emocional de la paciente. Como les estaba diciendo hace un momento, si mamografía, las imágenes de rutina son molestas para la paciente, lo que son las imágenes adicionales son aún más molestas porque son más complejas para el posicionamiento del paciente, va a ser más incómodo, va a ser doloroso porque pueden ser bastante dolorosas por el tipo de compresión que se va a manejar. Entonces hay que tener o hay que saber bien la disposición emocional de la paciente. Pacientes que llegan desde que entran a su sala de mamografía irritadas o bastante sensibles a la situación, a lo que esté sucediendo. Hay pacientes que ya vienen con sus patologías diagnosticadas, vienen por su chequeo si es necesario hacer estas imágenes adicionales. Entonces, tratar de generar siempre confianza y seguridad en la paciente
para que de cierto modo ella pueda tener algo de tranquilidad durante esta toma y sea mucho más fácil el proceso de manipulación de la paciente para la imagen que vayamos a tomar. Bien, otra parte que también debemos de recordar y tener claro en el momento de tomar decisión o de tener autonomía para una proyección adicional es conocer las densidades mamarias que encontramos en sala de mamografía, que encontramos el seno graso, el seno fibroglandular disperso, el seno heterogéneo denso y el extremadamente denso. Que el seno graso sabemos que es cuando la densidad fibroglandular es mínima. Se encuentran pacientes o mujeres de 50 años o más que ya son pacientes posmenopáusicas y en pacientes masculinos, niños, hombres y niños. El seno fibroglandular disperso es el seno que está compuesto en su mayoría por tejido graso. También tiene algo de tejido fibroso denso y de tejido glandular. El seno heterogéneo denso, que es donde tiene una densidad media o un 50-50, en donde el 50% es grasa y el 50% es tejido fibroglandular. Este generalmente es el tipo de seno que está en mujeres de 30 a 50 años o en estas mujeres que ya tienen 3 o más de 3 hijos, que ya. El otro seno que encontramos en sala es el seno que es extremadamente denso, el seno más complejo en el que más proyecciones adicionales vamos a tomar o generalmente tomamos en sala de mamografía. Es ese seno que tiene poca grasa, que es entre las pacientes como, puede ser en las pacientes como más joviales, que tienen sus antecedentes familiares o, bueno, que tenemos que por fuerza mayor entrarlas a sala de mamografía, esas mujeres de 15 a 30 años, o las pacientes que son mayores de 30, pero que aún no han tenido hijos, o que están lactando o en estado de embarazo y que por fuerza mayor pues toca entrarlas a sala. Bien, entonces también es necesario, debemos de tener como base conocer por lo menos qué tipos de lesiones mamarias vamos a encontrar nosotros en sala de mamografía para poder tener también la autonomía de decirle al clínico en qué momento se requiere algún tipo de imagen adicional. Entonces vamos a encontrar nódulos, vamos a encontrar asimetrías, distorsión de la arquitectura de la mama y microcalcificaciones. Bien, entonces vamos a iniciar con estas proyecciones adicionales. Entonces vamos a iniciar con la craniocaudal exagerada. Entonces, la craniocaudal exagerada se emplea inicialmente para representar lesiones posteriores de la cara externa de la mama o la cola axilar en la vista craniocaudal. ¿De qué manera posicionamos al paciente? Se realiza como una craniocaudal estándar. Se debe girar ligeramente la paciente haciendo una rotación interna al tronco y exponiendo la parte externa de la mama. Los criterios de evaluación para esta imagen será encontrar grasa retromamaria profunda no visualizadas en craniocaudal ni en imágenes oblicuo medio laterales y que el tejido mamario lateral sea bastante prominente. Tener en cuenta que no vayamos a encontrar pliegues cutáneos, sino tratar de expandir bien el tejido para que no vaya a quedar información cerrada la información o que no, el clínico no se dé cuenta por ese pliegue lo que hay dentro del tejido, lesiones que se puedan esconder. En esta imagen también es muy importante el filtro del desodorante. Recordemos una vez más que el desodorante es antitranspirante y por más de que ellos entren a la sala de mamografía y se limpien, el desodorante no se va a ver, nosotros no lo vamos a ver de manera externa, pero igual él queda dentro del poro. Y acá, como lo que más vamos como a evaluar es esa parte como hacia la parte axilar, entonces es importante que tengan total seguridad de que no habrá ningún artefacto en esta imagen.
ese es el posicionamiento para la craneocaudal exagerada. Esta es la rotación de la que les hablaba. Y es esta la información que deberíamos encontrar en esta imagen adicional, o en esta vista adicional, en donde quizá en la imagen craneocaudal que tomó esta paciente inicialmente, logró ver la masa, pero se vio cortada. Entonces, al hacer la imagen exagerada, logramos ver la totalidad de la lesión para que el clínico pueda dar un diagnóstico final mucho más preciso. Entonces, acá, como les decía, en la imagen craneocaudal la vista fue incompleta y lo que hicimos fue darle un resultado mucho más completo al clínico para su diagnóstico. Bien, la siguiente imagen es la imagen craneocaudal o craneocaudal vista de escote. También se llama vista del valle o vista de compresión de doble seno. Esta imagen adicional es realizada para visualizar lesiones profundas en el aspecto posteromedial de la mama. El posicionamiento, lo que vamos a hacer es elevar las mamas por encima del detector. Se tracciona hacia arriba y hacia afuera, logrando alejar de la pared torácica lo que más se pueda. Las dos mamas se apoyan en el detector y lo que hacemos es centrar las mamas en el surco intermamario. Entonces, los criterios de evaluación para esta imagen será visualizar el surco intermamario o por lo menos que sea prominente, tratar de que se insinúe y demostrar el tejido mamario que se localice sobre el esternón en lo que más se pueda. No siempre se va a lograr, no va a salir siempre el surco intermamario con mucho tejido posterior, pero siempre debe, aunque sea, insinuarse para hacer notar que la tracción de las mamas se está haciendo de manera correcta. Entonces, ese es el posicionamiento en sala, de la manera que se debe ubicar la paciente. Importante que tengan en cuenta los artefactos de sobreposición, que el mentón esté de medio lado, la cara de medio lado, o de lo contrario, todo el esfuerzo no valga de nada porque pues el mentón algo metido nos va a tapar ese surco intermamario que está ahí en el externo. Esta es la imagen que deberíamos encontrar. Entonces, que se alcance a insinuar, aunque sea el surco, por más de que pues no saque mucho tejido posterior, que lo alcancemos a insinuar para ver la tracción. Acá lo que estaban evaluando era la distorsión arquitectónica de la pared torácica, cerca de la pared torácica. Ellos inicialmente se identificó en una vista medio lateral, en la craneocaudal no se vio nada, entonces fue ahí en donde se determinó hacer la vista de escote para poder evaluar mejor esta distorsión. La siguiente proyección que vamos a ver son las imágenes roladas o las imágenes en enrollamiento, no sé qué otro nombre le puedan conocer, pues los nombres como más conocidos son roladas o en enrollamiento. Son imágenes que pueden ser roladas laterales o mediales según lo necesite el clínico. Esta imagen lo que hace es que separa los tejidos mamarios superpuestos para poder confirmar la presencia de alguna anomalía. Poder definir mejor una lesión o determinar la ubicación de una manera más precisa de un hallazgo visto en una sola proyección estándar, sea en una craneocaudal o en un oblicuo medio lateral. Entonces, la manera de posicionar a la paciente es generalmente con una craneocaudal
lo que hacemos es desplazar los cuadrantes superiores sobre los inferiores en sentido interno o externo. El criterio de evaluación será lograr dispersar el tejido glandular, evitar la sobreposición o dispersar bien el tejido para que el clínico pueda ver con mejor detalle esa sospecha que tiene, ese hallazgo sospechoso que tiene en diagnóstico. Entonces, este es el posicionamiento. Como una cranocaudal, lo que hacemos es maniobrar nosotros con las manos, ya sea hacia la parte lateral o medial, según nos lo está indicando el clínico. Esta es la imagen que podemos visualizar para comprender de pronto de una mejor manera el resultado de esta imagen. Entonces está la lesión interna, en el cuadrante superior interno, o el hallazgo sospechoso, y lo que hacemos es rolar o enrollar el tejido hacia la parte lateral, como se muestra acá en esta parte, como lo muestra la flecha. Entonces, enrollamos el tejido de la mama hacia lateral y lo que hacemos es que pronto el hallazgo que está sospechoso lo dispersamos del otro tejido fibroglandular y puede ser mucho más claro para el clínico en el momento de dar un diagnóstico. Si lo hacemos hacia afuera, pues será una rolada lateral. Si hacemos la rotación hacia adentro, será una rolada medial. Bien, la siguiente proyección adicional que vamos a encontrar son las compresiones focales. Inicialmente vamos a hablar de la compresión focal, que es la que mejora la resolución y el contraste de una zona de la mama, generando una mayor definición al presionar los tejidos y reducir el volumen en forma focal. Creo que esta es una de esta y las dos que vamos a ver a continuación son una de las más complejas porque son las más molestas para la paciente. Esta imagen, el posicionamiento se puede realizar en cualquiera de las proyecciones estándar, las que nos solicite el clínico. También la podemos hacer en la tercera como imagen más completa que tenemos en mamografía, que es la lateral a 90. Ahí también podemos hacer compresiones focales. Lo que hacemos es que se comprime exclusivamente el área determinada de la mama con una paleta de menor tamaño. Acá realizamos una máxima compresión, no puede haber nada de movimiento. Es necesario lo que les decía inicialmente, que las exposiciones no sean tan largas, porque como estamos cogiendo solamente una parte de la mama, al no comprimir bien o al exponer bastante tiempo, hacer una exposición bastante larga, podemos generar movimiento en la imagen. En estas imágenes generalmente es necesario que la paciente no respire, que haga una apnea mientras que se hace la exposición para tener como mayor seguridad y confianza en el resultado de la imagen, que no se vaya a dañar por el artefacto de movimiento. Bueno, se realiza con una máxima compresión, acercando el objeto al detector con una compresión mucho más intensa y molesta para la paciente. Los criterios de evaluación para esta imagen o para esta vista es evaluar áreas sospechosas cuando el tejido está superpuesto o dispersarlo, evaluar mejor los bordes de la lesión, masas o nódulos o hallazgo sospechoso, o las asimetrías, lo que les digo, cuando hay alguna asimetría, dispersarla y tener la seguridad de que esa asimetría puede ser anatómica muchas veces porque está simplemente el tejido en la proyección estándar se va a ver porque el tejido está superpuesto o si realmente es una asimetría patológica. Este es el posicionamiento en el equipo, entonces como les decía es una paleta mucho más pequeña en donde tomamos se comprime exclusivamente una parte de la mama según
esté señalada en la imagen estándar. Y es de esta manera que vamos a encontrar el resultado de la imagen. Entonces acá logramos ver la simetría, si la simetría era o no era tejido superpuesto de la paciente. Entonces es aquí el buen resultado cuando tenemos una buena compresión y tratar de que lo que les decía, las exposiciones sean bastante cortas o sí, que no sean tan largas en la exposición. La otra compresión focal que encontramos es la compresión focal magnificada. Esta compresión es indicada en lesiones de tipo de calcio o para evaluar microcalcificaciones. Las microcalcificaciones son un objeto pequeño y para lograr ampliar la visualización de estas y lograr mayor definición, se debe acercar al foco, la mama o la estructura se debe acercar al foco y alejar del detector. Entonces, el posicionamiento es igual que el de una compresión focal, solo que será un poco más incómoda para la paciente y tal vez para nosotras para posicionar, puesto que encontramos o contamos con una torre de magnificación en donde elevamos la mama por encima del plano de la torre y ahí es donde vamos a localizar el área de exploración y a comprimir la paleta, que también, como les decía, es igual a la compresión focal, es pequeña, en donde vamos a exponer. Se les decía, se realiza con una máxima compresión. Acá una parte importante, en las compresiones focales magnificadas no se pueden adquirir con tomosíntesis. Estas compresiones toca hacerlas 2D. No se pueden hacer con tomosíntesis. Las compresiones focales sin magnificar para las asimetrías generalmente, estas compresiones sí se pueden hacer con tomosíntesis, sí se pueden adquirir con tomosíntesis. Depende del clínico si él la requiere con tomosíntesis o si la requiere solamente 2D. ¿Por qué lo requiere el clínico? Porque recordemos que cuando hay tomosíntesis, la compresión va a ser diferente a si hacemos una imagen en 2D. Entonces es importante que lo tengan en cuenta, que en compresiones focales podemos encontrar compresiones con tomosíntesis, pero en las magnificaciones van a ser solamente compresiones 2D. Bien, entonces el criterio de evaluación para esta imagen o para esta vista es poder visualizar las microcalcificaciones y visualizarlas mejor para poder ver su caracterización. Recordemos que las microcalcificaciones tienen una clasificación en donde según su tipo de clasificación también están dentro del BIRATS o de la clasificación del BIRATS. Cuando son, acá les dejo este recuadro como un recuento de cómo están clasificadas las microcalcificaciones según su severidad o su probabilidad de malignidad. Bien, entonces esta es la posición que vamos a encontrar en sala de mamografía. Como les decía, es bastante compleja en muchos casos para los pacientes. Si llegamos con una paciente con una cifosis, entonces va a ser complejo porque ella va a quedar prácticamente metida dentro del equipo, dentro del gantry. Entonces el artefacto de la cabeza o de la cara va a ser bastante complejo maniobrarlo. Pongámosle que sea una paciente de 80 años o de 70 años que tenga una cifosis pues severa. Muchas veces es necesaria estas imágenes de magnificación y compresión con un colega que te ayude o si tiene un familiar para que ayude a mantener su cabeza hacia atrás de una manera pues un poco como más forzada,
para que no vaya a interponerse con la mama y pues poder sacar un diagnóstico preciso y de calidad para el clínico. Una imagen, perdón. Bien, entonces estas son las imágenes que encontramos. Valora el clínico de una mejor manera los tipos de microcalcificaciones que se encuentran y de ahí pues poder determinar según la clasificación de las microcalcificaciones el estado del paciente. Bien, la otra imagen que encontramos adicional es la imagen caudocraneal, perdón. Esta imagen está indicada para pacientes con cifosis y sospecha de lesiones posteromediales de la mama. Digamos que en esta proyección es más la dificultad para nosotros como tecnólogos que para la paciente. Estas imágenes son útiles en mamas pequeñas o cuando debemos hacer mamografías a hombres porque podemos sacar un poco más de tejido. Entonces la proyección, el posicionamiento se realiza como una craneocaudal estándar. La diferencia es que vamos a darle un giro al tubo de 180 grados y es ahí donde debemos maniobrar para poder comprimir la mama nosotros como tecnólogos. Este es el posicionamiento, entonces la paciente si tiene una cifosis severa no va, digamos que no nos va a molestar o no nos va a generar algún tipo de artefacto porque pues ella queda por encima y por debajo, por decirlo así, por debajo del equipo y él no va a haber nada por encima de ella. Lo que vamos a nosotros es acá a maniobrar, donde nosotros somos los que tenemos que como tener un poco más de creatividad en el momento de exponer a la paciente y de poder posicionarla. Este es el resultado de estas imágenes. Entonces, como les decía inicialmente, para tipo de lesiones posteromediales y con senos demasiado pequeños, que sean muy difícil de encontrar, que por más de que los metemos dentro de la paleta, al bajar y al empezar a hacer compresión, empiezan a salirse del detector. O esas pacientes que tienen muy prominentes como los arcos costales, también es muy bueno para ese tipo de pacientes. Bien, la siguiente proyección que vamos a conocer o vamos a recordar es la imagen de proyección de colaxilar o la llamada anteriormente Cleopatra. Esta proyección se utiliza para aislar la colaxilar y confirmar la localización de una lesión dentro de la axila. Por lo tanto, es muy importante incluir en esta proyección solo los tejidos axilares de la mama. La manera de posicionar a esta paciente es colocando el detector en la axila con el borde apoyado sobre la pared costal, pero solo comprimiendo la zona de los tejidos axilares. Esta proyección era llamada Cleopatra porque anteriormente, como los equipos eran estáticos, el gantry o el tubo no tenía la posibilidad de hacer angulación, entonces lo que hacían era que tomaban a la paciente y la posicionaban en cráneo caudal, pero semi inclinada, para que pudiera quedar la parte axilar pegada contra el detector. Los criterios de evaluación que tenemos presentes en esta imagen, entonces debe incluir los tejidos laterales solamente, los cuales se prolongan hacia la axila. ¿Por qué lo decimos de esta manera o lo digo yo de esta manera? Porque generalmente lo que hacen es tomar al paciente y posicionar como un oblicuo medio lateral y simplemente montarle un poco más de axila.
Entonces no se alcanza muchas veces a, a ver lo que, o sea, no es una imagen apropiada, no es la imagen de cola axilar real, por decirlo así. Lo que debemos tomar es solamente, ya lo veremos aquí a continuación, solamente los bordes laterales de la axila, solamente. Darle una buena compresión a esta parte de la axila. Bien, la siguiente proyección adicional que les voy a mostrar es la proyección o vista lateromedial oblicua. Esta proyección es apropiada para pacientes con pectus excavatum y lesiones en tejidos mediales de la mama, para poder obtener imágenes con mayor nitidez debido a que los tejidos mediales quedan más cerca al detector. Porque, pues, si lo tomamos en vista oblicua medio lateral, medio lateral, lo que vamos a hacer es sacar el tejido de la mama. Entonces va a quedar cortado, porque nos va a empujar. Al tener pacientes con pectus excavatum, nos va a empujar hacia atrás el tronco o la mama y pues va a quedar cortado el tejido. Entonces la manera de posicionar a la paciente, en este caso el detector quedaría hacia el surco intermamario y se comprimen los cuadrantes externos. La paciente se va a apoyar sobre el detector de manera que el esternón quede pegado contra el detector y levemente sobre el lado opuesto, ¿sí? Como que se incline hacia el lado opuesto. Este es el posicionamiento que encontramos. Entonces, lo que les decía, no vamos a poder correr el tejido de la mama y el esternón, digamos que no nos va a molestar, pues no va a interferir tanto. Es importante también que evaluemos acá la paciente que tenga hombro congelado, porque pues también puede tener dificultad en el momento del posicionamiento. La siguiente proyección que voy a mostrar como proyección adicional es la técnica de Eklund. Para algunas instituciones esta proyección forma parte del protocolo de rutina de las proyecciones estándar para pacientes con implantes, y para algunas otras instituciones simplemente es una imagen adicional que la requiere el clínico en determinado momento. Entonces, esta técnica de Eklund es una técnica de compresión que permite una mejor representación de los senos con implantes. Se realiza desplazando la prótesis posterior y superiormente contra la pared torácica, al mismo tiempo que se hace tracción hacia adelante y se comprime el tejido mamario. Entonces, esta es la maniobra. Entonces, como les decía hace un momento, lo que hacemos es hacer tracción del tejido mamario, mandando el implante mamario hacia atrás y hacia arriba. Centramos bien la mama, el tejido mamario, hacemos que en lo posible quede el pezón en perfil para que no quede superpuesto con el tejido mamario, que logremos dispersar del implante. Digo que en lo posible porque muchas veces cuando la cicatriz viene en el pezón, en la parte inferior del pezón, pues no vamos, de la areola, pues no vamos a poder, porque se va a hundir como el tejido, la mama. Este es el resultado de una Eklund. Entonces, imagen con implante, y al hacer la proyección de Eklund lo que podemos notar es tener mayor claridad de información, porque el tejido que está superpuesto por la presión del implante, pues lo logramos dispersar un poco para mejor precisión de diagnóstico para la paciente. Bien, por último los dejo con estas palabras que me gustan mucho.
Detectar el cáncer de mama puede estar en tus manos y a favor de la vida. Recordemos siempre dar lo mejor de nosotros como tecnólogos en sala de mamografía. Es un área muy bonita, es algo en donde las pacientes siempre vivirán agradecidas con uno por ayudarles a tener un diagnóstico temprano. Entonces, tratemos de estar siempre, siempre, siempre muy dispuestos a dar más de nosotros, no a quedarnos con lo que está escrito y no se pudo porque dice que es así, sino tratar de maniobrar siempre en donde muchas veces podamos nosotros mismos hasta darle nombres a proyecciones adicionales que no estén dentro de la literatura que conocemos hasta el momento, pero en donde nosotros mismos podamos crear esas nuevas proyecciones adicionales que nos generen una mayor información y mayor precisión para el diagnóstico, en donde, como dice acá, pueda estar siempre a favor de la vida. Muchas gracias a todos y muchas gracias, Felipe, de nuevo por la invitación.